he estado en guerras, vi morir a hombres, mas nunca vi a la muerte arrodillarse ante un hombre como hoy. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el mundo nunca más sería el mismo. En una colina olvidada por reyes, pero recordada por cielos e infiernos, un hombre pendía entre el cielo y la tierra. Rechazado por los hombres, abandonado por los suyos, pero aún así, entregándose por todos. Y con su último suspiro, el velo fue rasgado, las sepulturas se abrieron y el silencio del templo fue roto por el estruendo de la eternidad. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Qué siguió a la muerte de aquel que dividió la historia en antes y después? El cielo se oscureció al mediodía. No era solo una sombra común, sino un pesado velo de tinieblas que cubría Jerusalén como duelo. El aire se volvía más denso, como si el propio mundo contuviera la respiración. Un trueno resonó incluso sin relámpago. En lo alto del Gólgota, una cruz marcaba el fin y el inicio. Jesús, con el cuerpo lacerado, sangraba lentamente. Sus ojos, aunque debilitados, todavía llevaban una luz que cortaba la oscuridad. Alrededor de él, los soldados romanos murmuraban entre ellos, inquietos. El centurión, experimentado y frío, sentía el escalofrío recorrerle la espalda. Este hombre no es como los demás. Las mujeres al pie de la cruz lloraban en voz baja. Juan, el discípulo amado, se mantenía cerca, intentando ser fuerte. Un profundo silencio cayó, y entonces, con una voz débil pero firme, como el sonido de un trueno sagrado, Jesús exclamó: Está hecho. Su cuerpo cedió, su cabeza cayó, el mundo tembló. En ese preciso instante, en medio del templo de Jerusalén, los sacerdotes preparaban el incienso de la tarde. Todo parecía seguir la costumbre, hasta que el suelo tembló bajo sus pies. Un viento inesperado invadió el recinto, y luego un estruendo. El velo que separaba el Santo de los Santos, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, se rasgó de arriba a abajo. Los sacerdotes gritaron, algunos se postraron y otros corrieron desesperados. El símbolo de la separación entre Dios y los hombres había sido roto. Algo sagrado, inquebrantable por manos humanas, fue rasgado del cielo a la tierra. No era obra de hombres, era una señal. ¿Qué es eso? El velo. El velo fue rasgado. Afuera, los vientos sacudían las palmeras. Las piedras rodaban de las montañas. Algunas tumbas se agrietaron, exponiendo antiguos sepulcros. El caos se extendía entre los habitantes de la ciudad, pero no era el caos de guerra. Era el caos de la gloria a punto de manifestarse. En el Gólgota, el centurión, tras observar el temblor, el oscurecimiento del cielo y la muerte de Jesús,
cayó de rodillas. Sus ojos, antes llenos de escepticismo, ahora brillaban con temor. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Las palabras resonaron con fuerza entre los soldados. Muchos bajaron la cabeza sin saber qué pensar. Otros simplemente observaban en silencio. La cruz, ahora inmóvil, parecía emitir una presencia inexplicable. Pero las señales no se detuvieron allí. Se abrieron grietas en el suelo. Las tumbas alrededor de la ciudad comenzaron a ceder. Antiguas sepulturas, olvidadas por el tiempo, se rompieron como frágiles jarrones. Lápidas se partieron. Huesos antes secos ahora se alineaban, carne sobre carne. Aquellos que habían muerto en la fe estaban regresando a la vida. En la ladera oriental, un niño señaló: ¡Mamá! ¡Alguien está saliendo del suelo! Siluetas surgían entre los olivos. Eran figuras humanas, vestiduras polvorientas, ojos llenos de luz. Caminaban en silencio, con pasos firmes hacia la ciudad santa. Eran los santos resucitados, no como fantasmas, sino como testigos, como un anuncio de lo que estaba por venir. Las puertas de Jerusalén se abrieron solas con el temblor. Algunos guardias huyeron. Otros cayeron de rodillas, reconociendo que algo celestial invadía el mundo mortal. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? En los campos, los pastores dejaron los callados. En las casas, las velas se apagaron sin viento. En los techos, los hombres observaban el cielo oscuro con temor. El mundo en ese momento no era el mismo. En un valle cercano, una manada de cabras corría en círculos, enloquecida. Los pájaros que habían volado hacia los cielos ahora flotaban sin rumbo, como si estuvieran desorientados. Había un silencio extraño entre los sonidos de la naturaleza. Era el silencio del reconocimiento. Era como si toda la creación gritara sin palabras. El cordero fue inmolado. En el palacio de Herodes, copas caían de las manos de los sirvientes. Uno de ellos corría desesperado. La ciudad está en tinieblas. Incluso los guardias del templo huyeron. ¡Silencio, loco! ¡Es solo una tormenta! Pero él sabía que mentía. En otras partes de la ciudad, las personas aún estaban postradas, tratando de entender. Algunos hablaban de juicio, otros de maldición, pero pocos comprendían que ese era el día más santo de la historia. Las columnas del templo crujían como si estuvieran a punto de desmoronarse, pero no cayeron. El altar estaba intacto, pero vacío de poder, porque ahora el sacrificio aceptable ya no estaba sobre piedra, sino que había sido hecho en carne. E incluso los demonios en lo invisible temblaron. En ese momento comenzaba un nuevo tiempo, y lo que sucedería en los días siguientes era solo el comienzo. Han pasado 3 días. El cuerpo de Jesús había sido sepultado apresuradamente, envuelto en lino, colocado en una tumba prestada.
La ciudad todavía murmuraba sobre las señales, el velo rasgado, la oscuridad, el terremoto. Algo había cambiado, aunque pocos entendían exactamente qué. Pero no todos estaban tranquilos. En un rincón del Sanedrín, los líderes religiosos se reunían apresuradamente. Necesitamos silenciar esto antes de que se vuelva incontrolable. Los discípulos pueden intentar robar el cuerpo y decir que resucitó, que la profecía se cumplió. Guardias, coloquen guardias en la tumba, séllenla con el sello de César. Nadie entrará, nadie saldrá. En ese mismo momento, en otra parte de la ciudad, María, madre de Jesús, miraba el cielo desde la ventana. Las nubes se habían disipado, pero en su corazón todavía había un presentimiento. Algo vendría, algo grande, algo santo. Mientras tanto, los discípulos permanecían escondidos. El miedo aún los dominaba. Sin el Maestro, la misión parecía haber llegado a su fin. Él se fue. Pero, ¿y si él vuelve? Pedro movió la cabeza en silencio. En el silencio de la noche, la ciudad intentaba volver a la normalidad. Pero los ecos de la cruz aún vibraban en las piedras. Y entonces, en el tercer día, mientras el sol todavía asomaba en el horizonte, una nueva historia estaba a punto de surgir. El tercer día amaneció con un silencio poco común. Las piedras de las calles aún guardaban el sonido del temblor que sacudió Jerusalén. El aire, ligero como una brisa de primavera, parecía llevar una expectativa sagrada. María Magdalena caminaba apresurada por el camino estrecho que llevaba al sepulcro. El lino en sus manos estaba perfumado, preparado para ungir el cuerpo. Con ella, otras mujeres la acompañaban en silencio. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero sus pasos eran decididos. El dolor aún era reciente, pero había un deseo: honrar a aquel que las había liberado. A lo lejos, el jardín se revelaba bajo la luz tímida del sol. Cuando llegaron frente a la roca que sellaba la entrada del sepulcro, un escalofrío recorrió sus cuerpos. La piedra estaba removida. ¿Quién movió la piedra? Los guardias. ¿Dónde están los guardias? La entrada abierta de par en par parecía brillar con una luz tenue, casi imperceptible. María Magdalena se acercó lentamente. Sus manos temblorosas apartaron la tela de la entrada. La tumba estaba vacía. Las otras mujeres se miraron entre sí asustadas. El lino estaba allí, pero el cuerpo no. De repente, una luz intensa llenó el interior de la cueva. Las mujeres retrocedieron, protegiendo sus ojos, y entonces surgieron dos figuras, vestiduras resplandecientes como relámpagos. Sus voces no venían solo con sonido, sino con poder. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Resucitó como dijo. Las palabras cayeron como rayos. Las mujeres, aún asustadas, se arrodillaron. María Magdalena temblaba.
pero sus ojos se llenaban de algo nuevo: fe. Vayan y anuncien a los discípulos, díganles que Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. El silencio que antes reinaba en el jardín fue quebrado por la carrera de las mujeres. Ellas corrían, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Por primera vez desde la cruz había esperanza. En la ciudad, los guardias se despertaban del desmayo. Algunos todavía estaban tirados en el suelo, sin saber explicar lo que habían visto. Una luz, un terremoto y la piedra siendo removida sin manos humanas. Ellos corrieron hacia los líderes religiosos. El cuerpo desapareció. ¿Cómo que desapareció? Una luz, un ser. Nos desmayamos. Cuando nos despertamos, la roca ya no estaba en su lugar. El Sanedrín se reunió de urgencia. La amenaza era real. El rumor de la resurrección podría propagarse rápidamente. ¡Silencio! Nadie lo sabrá. Digan que los discípulos vinieron durante la noche y robaron el cuerpo mientras dormían. ¿Y si Roma sabe que estamos durmiendo? Nos encargaremos de eso. Ustedes serán bien recompensados. Mientras tanto, los discípulos todavía estaban escondidos con miedo. La puerta estaba cerrada y el ambiente era pesado. De repente, María Magdalena entró por la entrada. Vi al Señor. María, ¿estás perturbada? No, lo vi con mis propios ojos. Me llamó por mi nombre. Pedro y Juan se miraron. Algo ardía dentro de ellos y corrieron hacia la tumba. Cuando llegaron, vieron el lino cuidadosamente doblado. No era obra de ladrones, era algo mayor. Esa misma noche, mientras los discípulos aún estaban reunidos, encerrados y confusos, una presencia llenó el ambiente. Ninguna puerta se abrió, ninguna ventana se movió, pero Él estaba allí. Paz sea con vosotros. Los ojos se abrieron, el corazón se aceleró. Algunos cayeron al suelo, otros lloraron. Era Él, vivo. Toquen mis manos. Miren. Un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Que no estaba presente. No lo creyó al escuchar el relato. Si yo no veo la marca de los clavos en sus manos y no pongo el dedo en el lugar de los clavos, no creeré. 8 días después, estaban todos reunidos otra vez. Y Jesús apareció entre ellos como antes. Tomé cayó de rodillas llorando. Señor mío y Dios mío. Jesús lo miró con compasión. Porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no han visto y han creído. El impacto de la resurrección crecía. Los discípulos comenzaban a entender que el plan era más grande que la cruz, que la muerte no fue el final, sino la llave.
Pero el mundo fuera de la pequeña comunidad todavía no comprendía. En Jerusalén, los rumores crecían. Algunos se burlaban, otros dudaban, pero algunos comenzaban a creer. Y en las colinas de Galilea, mientras los discípulos subían para un encuentro prometido, un nuevo momento estaba a punto de suceder. Algo vendría de lo alto, algo que lo cambiaría todo. Galilea, con sus colinas suaves y campos dorados, parecía respirar en paz. Pero entre los discípulos había expectativa. Cada paso hacia la montaña, marcado por las palabras del Maestro, estaba cargado de recuerdos, preguntas y esperanza. Él había prometido encontrarse con ellos allí, y ellos fueron. Cuando llegaron, el viento era suave y el cielo despejado. No tardó mucho en aparecer. Jesús, vivo y glorificado, con la misma mirada que había tocado a pescadores, pecadores y reyes. Cayeron de rodillas, algunos aún maravillados, otros llorando. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ojos de los discípulos brillaban. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Fue allí donde la misión se encendió como llama en paja seca. Pero aún faltaba algo. Antes de partir, Jesús los instruyó. Permaneced en Jerusalén hasta que desde lo alto seáis revestidos de poder. Y entonces, frente a ellos, Él fue elevado. Sus pies dejaron el suelo y una nube lo rodeó. Y los discípulos, en silencio, observaban el cielo asombrados. Dos hombres con ropas blancas aparecieron a su lado. Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que fue recibido entre ustedes arriba en el cielo, vendrá tal como lo vieron irse al cielo. El regreso a Jerusalén fue silencioso. Cada paso parecía cargado de reverencia. Cuando llegaron, se reunieron en un cenáculo. Eran 120 hombres. Allí permanecieron en oración. Días pasaron. Las calles de la ciudad estaban agitadas por la fiesta de Pentecostés. Peregrinos de todas las naciones estaban allí, y sin saberlo, estaban a punto de presenciar el nacimiento de algo eterno. En el 50º día, por la mañana, el cielo rugió como tormenta. Un sonido como de un viento impetuoso llenó el lugar donde estaban. Las llamas surgieron pero no quemaban. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. Un calor recorrió sus cuerpos, corazones acelerados. Y entonces palabras, lenguas que nunca habían aprendido, fluían de sus bocas con poder y claridad. Salieron del cenáculo como hombres transformados. Aquellos que antes se escondían, ahora proclamaban en las calles. Las multitudes se reunieron, sorprendidas. ¿Acaso no son galileos todos los que están hablando? Preguntaba un egipcio.
como los oímos en nuestras lenguas nativas, partos, medos, elamitas, todos oímos las grandezas de Dios. Pero otros son chismes. ¡Están borrachos! Fue entonces cuando Pedro, el mismo que había negado a Jesús, levantó su voz ahora firme y cortó el murmullo. Hombres judíos, escuchen mis palabras. Estos no están ebrios como pensáis, ya que son solo las 9 de la mañana. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La multitud guardó silencio. Pedro hablaba con autoridad, citaba las Escrituras y revelaba al Mesías crucificado y resucitado. Este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Corazones fueron atravesados, lágrimas corrían y preguntaron: ¿Qué haremos, hermanos? Pedro respondió con pasión: Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En aquel día, cerca de 3.000 almas se convirtieron. 3.000. La iglesia había nacido. No en un palacio, sino en las calles, en los corazones quebrantados, en medio del fuego celestial. Los discípulos ahora vivían como hermanos compartiendo el pan. Ahorraban juntos, vendían sus posesiones para satisfacer las necesidades. El amor se convertía en la marca visible de un pueblo invisible. Milagros comenzaron a ocurrir. Pedro y Juan curaron a un cojo en la puerta del templo. El hombre saltó y bailó alabando a Dios delante. Los sacerdotes intentaron silenciar a los apóstoles, pero la llama ya se había extendido. No podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos. Pero donde hay luz, las tinieblas se agitan. La iglesia florecía, crecía en número, en poder, en fe. Pero el crecimiento atrajo miradas frías, miradas de juicio. Entre los corredores del templo y los salones del Sanedrín, los susurros se convirtieron en planes. Los líderes religiosos temían perder el control. Y entre ellos un joven fariseo se destacaba. Saulo, celo en los ojos, autoridad en las palabras y odio ciego por el nombre de Jesús. La fe, sin embargo, no se callaba, no se intimidaba. El Espíritu Santo movía los corazones. Las calles, casas y plazas resonaban con el nombre del crucificado. Y fue en medio de esta creciente tensión que se derramó la primera sangre. Esteban, joven y lleno del Espíritu, habló con valentía ante los líderes religiosos. Su voz no tembló, sus palabras cortaron como espada. Y vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Fue suficiente. Se taparon los oídos, gritaron, lo arrastraron fuera de la ciudad. Y entre piedras lanzadas con furia, Esteban oró: Señor, no les imputes este pecado. Y luego murió. Saulo estaba allí, no con las manos manchadas de sangre, pero con el corazón aprobado al crimen. Guardaba las mantas de los asesinos.
El martirio de Esteban no detuvo el avance, lo incendió. La persecución explotó. Casas invadidas, hermanos arrastrados, familias dispersas. El nombre de Jesús ahora era un riesgo de muerte. Pero lo que el enemigo planeó como dispersión, Dios usó como expansión. Felipe fue a Samaria, anunció, curó, liberó. Me crecieron flores en un terreno hostil. Incluso un eunuco etíope, sobre su carro, escuchó las buenas nuevas, creyó y se sumergió en las aguas. El mensaje ya estaba cruzando fronteras. Mientras tanto, Saulo, ahora enfurecido, marchaba hacia Damasco con cartas de arresto en la mano. Pero a mitad del camino, el cielo lo interceptó. Luz más fuerte que el sol, lo tiró al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz resonó en su alma, temblando preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La visión se ha ido, la arrogancia también. Guiado por las manos, Saulo entró en la ciudad, ciego, quebrado, esperando. Al otro lado de la ciudad, el discípulo Ananías recibió una orden divina. Renuente pero obediente se acercó a aquel que antes aterrorizaba a los hermanos. Saulo, hermano, el Señor me envió. Las escamas cayeron, los ojos se abrieron y con ellos el espíritu. Saulo fue bautizado, alimentado, transformado. Pocos días después, el perseguidor ahora predicaba en las sinagogas. Jesús es el Hijo de Dios. El espanto fue general. Los líderes confundidos, el pueblo dividido. El nombre de Saulo ahora generaba más temor en los opresores que en los perseguidos. Pero ya no estaba a salvo. Tuvo que huir, bajando por un cesto, a través de una abertura en la muralla. Su nueva misión apenas había comenzado. En Jerusalén, los discípulos aún desconfiaban, pero Bernabé intervino. Y poco a poco, el hombre que antes era temido fue acogido como un hermano. Mientras tanto, la persecución continuaba. Pero nada podía detener lo que ya había sido liberado desde lo alto. Donde había sangre surgía la vida. Donde había prisión nacía la alabanza. Donde había cruz florecía salvación. Y entonces llegó la llamada. En Antioquía, mientras la iglesia estaba en ayuno y oración, el Espíritu habló. Separad a Bernabé y a Pablo para la obra. Ellos se fueron y con ellos el mundo empezó a cambiar. Chipre, Pisidia, Listra, Iconio. En cada ciudad, milagros y oposición. Fueron confundidos con dioses, apedreados, hasta que pensaron que estaban muertos. Pero se levantaron no por orgullo, sino por misión. El mensaje ya no estaba restringido a los hijos de Israel. Ahora los gentiles también escuchaban y creían. En medio de los viajes, el concilio de Jerusalén enfrentaba un dilema.
Los nuevos conversos debían seguir la ley de Moisés. El Espíritu guió y la decisión fue clara. La salvación no es por tradición, es por fe. Pablo siguió. En Filipos, un terremoto abrió las puertas de la prisión. En Tesalónica fue acusado de darle la vuelta al mundo. En Atenas, desafió a los filósofos con una cruz. En Corinto, se enfrentó la inmoralidad con pureza. En Éfeso, confrontó los ídolos con la verdad, pero su destino final era Roma. Ali, en el corazón del imperio, no entró como héroe, sino como prisionero, y hasta encadenado escribió Luz. Sus cartas desde la cárcel serían leídas por siglos, sus palabras eternas. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Roma intentó silenciarlo, lo decapitó, pero no apagó su voz. A su lado, Pedro también selló su fe con sangre, crucificado cabeza abajo. Otros siguieron, pero la fe no retrocedió. Se extendió por los campos, callejones y palacios. Ganó soldados, esclavos, mujeres, reyes. Las catacumbas se convirtieron en altares. El Coliseo, escenario de mártires. La cruz, que era símbolo de vergüenza, ahora era símbolo de gloria. La revolución del reino no se hizo con espadas, sino con amor. No con ejércitos, sino con testigos. No con reyes terrenales, sino con el Rey de Reyes. Y el mundo jamás fue el mismo.